De nuevo con ustedes la chef Rebeca Polanco para compartir hoy una receta que es muy popular en Estados Unidos. TIT, Taco Tuesday. Aquí tenemos aproximadamente, es una receta muy fácil de hacer. Usualmente la hago con carne de res, pero usted la puede hacer con pollo molido o con pavo, si lo desea. No le tiene que poner ningún ingrediente a la carne, solamente el sazón de taco. Por cada libra de taco vamos a aplicar un cuarto de 2/3 de agua, que viene siendo 6 onzas. Aquí hay 3 libras de carne, entonces le vamos a aplicar 18 onzas de agua. Y aquí tenemos un cuarto de taza de el sazón de taco. Por la receta que vamos a hacer hoy, que son 3 veces, son entonces 3/4 del sazón. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a desbaratar un poco la carne de cuando la sacamos del paquete. Yo uso 80-20. 80-20 significa que tiene solamente un 20% de grasa. Y así cuando comemos los tacos no está grasoso, porque no, por lo menos para mí, no me gusta la comida que chorre todo de grasa en la ropa y en la cara cuando uno está comiendo, o sea, en la barbilla. Entonces, lo que vamos a hacer con esto es que vamos a agregar el sazón. Lo voy a usar con esta cuchara para que no se desparrame. Lo vamos a mezclar en el agua. Esto no se va a agregar en la carne hasta que la carne no esté cocinada, que ya no tenga nada rojo en toda la carne. Ahora, la voy a ir a cocinar a temperatura mediana. Yo siempre trato de cocinar a temperatura mediana. Tenemos que, así no se quema la comida. Y aparte se cocina por completo en toda la olla. No le tenemos que poner aceite porque la grasa de la carne va a servir de aceite. Esta mezcla la vamos a usar cuando ya, como dije, ya la carne esté completamente cocinada, que no tenga nada rojo. Cuando le agreguemos el agua a la carne, la vamos a bajar entonces al fuego mínimo, y vamos a permitirle que se vaya cociendo la carne y el sabor de la carne hasta que se quede la carne casi seca o con mínimo líquido. Cuando hagamos esto, regreso para mostrarle cómo formamos los tacos. Hola, de regreso, la chef Rebeca Polanco. Ya hemos cocinado la carne de res para los tacos. Como pueden ver, está bien cocinadita. Le agregamos el sazón del taco con el agua que teníamos en la mesa y ha quedado bien cocinadita. No está reseca ni tampoco está muy líquida. Tiene una consistencia muy firme. Los ingredientes que a mí me gustan en mis tacos son la cebolla roja picadita, lechuga. Yo uso la romana, tiene más nutrientes. Uso pepino picadito, tomate fresco picadito. A mí, como buena dominicana, me gusta con arroz blanco. Si tengo habichuelas rojas o habichuelas negras, me gusta agregársela a mi taco. La mayoría de las veces tengo aguacate fresco picadito. Aquí está la salsa. Y tenemos el queso mexicano, una mezcla de quesos mexicanos ralladito,
y la salsa agria que no puede faltar. Entonces, yo prefiero el taco de maíz, y también hay personas que les gustan el blanco, las tortillas blancas. Puede ser el que se usa para fajita, o puede ser este que a mi nieta Tiana es su preferido, los botecitos, como ella le dice. Usted lo puede armar como sea su gusto. Yo prefiero ponerle la carne primero y luego le agrego todos los demás ingredientes. Vamos a armarlo como yo lo armaría para yo comerlo. Vamos a hacer el botecito primero. Usted le puede agregar la cantidad de carne que usted prefiera. Aquí hay más o menos como una onza. La conveniencia de comer tacos es que usted se puede comer 4, 5, 6 según usted guste, y lo puede ir armando según se lo vaya comiendo. Y así no tiene el problema de que lo pone todo en el plato y se le derrama. Yo prefiero el arroz encima de la carne. No tiene que ser con arroz. Este es mi gusto que yo prefiero. Usted se lo come como a usted le guste. Le pongo un poco de habichuelas rojas o negras, según lo que tenga disponible. Encima le agrego las lechugas. Y ya ustedes pueden ver que con poquita cosa se va haciendo un plato bastante grandecito. No hay un orden para su gusto en lo que usted le quiera agregar. Sean los tomates, el pepino primero, como usted guste. Aquí tenemos el resultado de la receta de hoy. Carne molida, salsa agria, aguacate, pepinos fresco, tomate fresco, cebolla roja picada, o si prefiere cebolla blanca, la salsa, el queso mexicano rallado. Los tacos pueden ser los de maíz o pueden ser los de harina blanca, y todo depende de su gusto. Yo le agrego arroz y le agrego habichuela porque es mi gusto. Así que si le gusta este video, dale a me gusta e inscríbete a mi canal de YouTube. Buen provecho.